Tenemos sobre la mesa algo que a primera vista podría parecer, no sé, una reliquia escolar. ¿Ah, sí? Sí, es la página de un cuaderno de actividades de matemáticas de primero de secundaria. Vaya. Es un documento muy visual, casi como un instructivo, que explica cómo construir un triángulo usando solo regla y compás. Y luego, bueno, propone algunos ejercicios. Ujú. Pero la misión aquí no es solo recordar una lección de la escuela. Es desentrañar la elegancia, la lógica que se esconde en este procedimiento. Vamos a ver por qué estos 4 pasos tan simples han sido una pieza clave de la geometría por milenios. Exacto. Y es que lo que vamos a analizar es, en el fondo, un algoritmo geométrico. ¿Un algoritmo? ¿Sí? Es la demostración visual de cómo unas cuantas restricciones, o sea, 3 números, pueden dar como resultado una forma única y perfecta. No es solo dibujar por dibujar, es crear con precisión matemática. Ok. Vamos a ver cómo la interacción entre distancias fijas y arcos define no solo una figura, sino las condiciones mismas de su existencia. Ok, vamos a desglosar esto, porque yo me acuerdo que en la secundaria el compás era mi enemigo. ¿En serio? Sí, se me resbalaba, el grafito se rompía, perforaba la hoja, un desastre. Pero creo que nunca me explicaron bien qué estaba haciendo. El documento presenta un método en 4 pasos. Empecemos con el primero. Se traza un segmento de cualquiera de las medidas dadas, por ejemplo, 6 centímetros. Parece simple. Sí, es nuestra base, el cimiento de todo. Es un primer paso engañosamente sencillo. Al trazar ese segmento, no solo estás dibujando una línea, estás fijando una escala y una posición en todo el plano. Ajá. Elegiste uno de los 3 lados y lo colocaste en el universo de tu hoja. A partir de aquí, todo lo demás se va a referir a este segmento. Es tu punto de anclaje. Entendido. Como plantar una bandera, dices. Pero aquí es donde la cosa se ponía, para mí, frustrante. Paso 2. Se abre el compás a cualquiera de las otras 2 medidas, y con centro en un extremo del segmento se traza un arco. El compás entra en escena. Sí, y ahora entiendo que su función va mucho más allá de hacer círculos para la carátula del cuaderno. No. ¿Qué hace realmente esa herramienta en este paso? Mira, lo fascinante del compás en este contexto es que funciona como un transportador de distancias. Un transportador de distancias. Sí, o sea, olvídate por un momento de que dibujas círculos. Su verdadera función aquí es visualizar una distancia constante desde un punto fijo. Ese arco que se traza no es un adorno. Ok. Es lo que los matemáticos llaman un lugar geométrico. Representa todos los puntos posibles en el plano que están, por decir algo, a exactamente 4 centímetros del extremo izquierdo de tu base. Ah, eso lo cambia todo. ¡Claro! No es una línea curva al azar. Es como si el compás dijera, mira, no sé dónde está el tercer vértice, pero te garantizo que vive en algún punto de este camino. Justo esa es la idea. Y claro, el paso 3 aplica la misma lógica, pero desde el otro extremo del segmento y con la tercera medida. Así que de repente tenemos 2 caminos. Y ahí está el núcleo del asunto. Ahora tienes 2 condiciones que deben cumplirse al mismo tiempo. ¿Cierto? El tercer vértice debe estar a una distancia X del punto A y además a una distancia Y del punto B. Cada arco representa una de esas condiciones por separado. Son como 2 promesas. Exacto. Son 2 promesas que le haces a la geometría. Y entonces llega el paso 4, que es el momento en que todo cobra sentido cuando te cae el 20. Se unen los extremos del segmento con el punto donde se cortan los arcos. El momento de la verdad. Ese punto donde los 2 arcos se cruzan. Parece casi mágico que sea el único punto posible. ¿Por qué esa intersección es tan definitiva? Es que esa intersección es la única solución que cumple ambas promesas a la vez. Ah, Piensa en ello como una solución a un sistema de ecuaciones, pero visual. La primera ecuación es el círculo con centro en el primer extremo. La segunda ecuación es el otro círculo. El punto donde se cruzan es la única solución, la única en todo el plano. en todo el plano. Por eso el triángulo no se inventa, no es un acto creativo, se revela. Es una forma que ya estaba ahí, latente en esos 3 números. Se revela, me encanta esa idea. Cambia por completo la percepción. O sea, no soy un constructor, soy un descubridor. Pues sí, Y si las medidas cambian, el descubrimiento es otro. El material que tenemos nos da justo la oportunidad de ser reveladores 4 veces. vienen 4 ejercicios. Sí, y sospecho que no fueron elegidos al azar.
¿Qué te parece si vemos qué formas se revelan con cada uno? Me parece perfecto, porque es ahí donde se ve el poder del método. Los ejercicios son, El A es 6, 3 y 4 centímetros. luego el B, 4, 4.5 y 3. El C, 3.5, 4.5 y 4.5. Y el último, D, 6, 6 y 6 centímetros. Cada uno de estos conjuntos esconde un tipo de triángulo diferente. A ver, los dos primeros, A y B, tienen 3 números distintos. Me imagino que al construirlos, pues obtendríamos triángulos bastante irregulares. ¿Irregulares en qué sentido? Pues sin simetría aparente. Serían lo que se llama escaleno, ¿cierto? Todos los lados y todos los ángulos diferentes. Así es. Son los triángulos más genéricos, por llamarlos de alguna manera, pero la verdadera intención de estos ejercicios se ve en los dos últimos casos. En el C y el D. Exacto, esas son los que revelan formas con propiedades muy especiales. Vamos con el C. 3.5, 4.5 y 4.5 centímetros. Dos lados miden lo mismo. A ver, vamos a construirlo mentalmente. Elijo la base de 3.5. La trazo. ¿Ok? Ahora pongo la punta del compás en un extremo y lo abro a 4.5 centímetros. Dibujo mi primer arco. Un arco bastante amplio, ¿verdad? Que se curva sobre la base. ¿Y ahora? Pues voy al otro extremo de la base de 3.5 y... claro, vuelvo a abrir el compás a 4.5 porque el tercer lado también mide eso. Ajá. Trazo el segundo arco. Los dos arcos que estoy dibujando son, en esencia, reflejos. Tienen el mismo radio. Y esa simetría en el proceso es la clave. El punto donde se cruzan esos dos arcos idénticos tiene que estar, a fuerza, perfectamente centrado con respecto a la base. Justo encima del punto medio del segmento. Exacto. Al unir los puntos, lo que revelas es un triángulo isósceles, con dos lados iguales y, como consecuencia, dos ángulos también iguales. Tiene todo el sentido. La simetría de los datos de entrada se traduce en una simetría en la forma final. El procedimiento no solo construye, también transmite las propiedades de los números a la figura. Y eso me lleva al último caso, el D, que es 6, 6 y 6. La máxima simetría posible. El caso más perfecto de todos. Aquí, elijas la base que elijas, siempre será de 6, y los dos arcos que traces, uno desde cada extremo, tendrán un radio de... ¿También 6 centímetros? Correcto. Entonces, trazo la base de 6. Pongo el compás en el extremo A. Lo abro 6, trazo un arco. Luego lo pongo en el extremo B, lo abro 6, trazo el otro. El punto donde se cruzan está a 6 de A y a 6 de B. Y como la distancia entre A y B también es de 6, Lo que se revela es un triángulo equilátero, la forma más regular y estable. exactamente. Has revelado la máxima expresión de simetría en un triángulo. Tres lados iguales, que inevitablemente generan tres ángulos idénticos de 60 grados. Vaya. Lo que estos ejemplos nos demuestran es que las longitudes de los tres lados no solo permiten construir el triángulo, sino que definen su forma de manera absoluta. No hay dos triángulos diferentes que puedan tener los mismos tres lados. O sea que lo que conocemos como el criterio de congruencia, lado, 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 no es una regla abstracta que te tienes que memorizar. Para nada. Es algo que puedes comprobar físicamente con un lápiz. Una vez que tienes las tres medidas, la forma está bloqueada. Es rígida. Esa palabra, rígida, es fundamental. La rigidez de la estructura triangular es la razón por la que se usa en todas partes. ¿Cómo en dónde? En las vigas de un techo, en las grúas de construcción, en los puentes. Una vez que unes tres vigas de longitudes fijas, esa estructura no se puede deformar. A diferencia de un cuadrado. Exacto, un cuadrado lo puedes aplastar y convertir en un rombo. El triángulo es la figura fuerte por naturaleza. Es una gran conexión, pero a ver, me queda una duda. El procedimiento es muy claro, pero parece dar por sentado que siempre va a funcionar, que los arcos siempre se van a encontrar. Ujú. ¿Qué pasaría si no? El material no nos presenta un caso fallido. Y esa es una pregunta crucial. Es la pregunta que te lleva a entender los límites del método y una verdad más profunda de la geometría. A ver. Imaginemos un conjunto de medidas que no está en la lista. Por ejemplo,
una base de 6 centímetros y los otros dos lados de 2 y 3 centímetros. ¿Qué crees que pasaría? A ver, trazo mi base de 6, de A a B. Luego, desde A abro el compás a 2 centímetros y dibujo un arco chiquito, muy cerca de A. Ok. Después, desde B abro el compás a 3 centímetros y dibujo otro arco, que estará muy cerca de B. ¿Y entonces? O sea, te queda un arco por acá, el otro por allá y en medio un espacio vacío. Jamás se van a juntar. Exacto. Y este experimento mental nos lleva directamente a una regla fundamental, que, aunque no se dice en la página, está implícita en todos los ejemplos exitosos. ¿Y cuál es? Se llama la desigualdad del triángulo. Esta regla, que es una ley de la geometría, dice que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre debe ser mayor que la longitud del tercer lado. A ver, déjame checar con los ejemplos que sí funcionaron. En el caso A teníamos 6, 3 y 4. Ajá. Si sumo los dos más cortos, 3 más 4 me da 7. Y 7 es mayor que 6. Funciona. Correcto. En el B eran 4, 4.5 y 3. Sumo 3 más 4 me da 7, que es mayor que 4.5. También. La regla se cumple en todos. Se cumple en todos, pero en nuestro caso hipotético con lados 2, 3 y 6, la suma de los cortos es 2 más 3, que es 5. Y 5 no es mayor que 6. Por lo tanto, es geométricamente imposible formar un triángulo con esas medidas. Los dos brazos de 2 y 3 centímetros son demasiado cortos para poder encontrarse sobre una base tan larga. No alcanzan. Es increíble. El hecho de que los arcos se crucen o no, no es un capricho del dibujo. Es la manifestación física de una ley matemática. Totalmente. El procedimiento en sí mismo funciona como un detector de triángulos imposibles. Si no puedes construirlo, no es porque dibujes mal. Es porque matemáticamente no puede existir. Esa es la belleza de la geometría constructiva. No solo te da el resultado, te muestra por qué es así. Te obliga a confrontar las condiciones de existencia de la figura. Vaya, la imposibilidad de la construcción es tan informativa como la construcción exitosa. O incluso más, te enseña los límites del universo geométrico. Así que, partiendo de una simple hoja de ejercicios, hemos llegado a una de las verdades más profundas de la geometría. Este método ancestral es mucho más que un dibujo. Es un diálogo con las reglas del espacio. Una forma de demostrar con tus propias manos qué es posible y qué no lo es. Exacto. La gran lección aquí es cómo unas restricciones tan simples, 3 números, pueden definir una estructura compleja y, como dijimos, rígida. Cierto. Y esa rigidez que descubrimos en el papel es la misma que un ingeniero busca en un domo geodésico o la que la naturaleza usa en ciertas moléculas. La estabilidad del triángulo es una propiedad universal. Y este ejercicio de secundaria es la puerta de entrada a ese concepto. Es una gran puerta de entrada, sí. Es una perspectiva fascinante. Empezamos con un cómo muy práctico y terminamos con un por qué muy profundo. Y todo sin fórmulas complicadas, solo con una regla, un compás y la lógica visual. Es un buen recordatorio de que las ideas más potentes en matemáticas a menudo tienen una representación geométrica muy elegante e intuitiva. Sin duda. Nuestro análisis de hoy se centró en construir un triángulo a partir de sus 3 lados. El criterio lado, lado, lado. Pero bueno, queda una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Cuál? ¿Qué pasaría si la información que nos dan fuera distinta? Por ejemplo, si en lugar de 3 lados tuviéramos 2 lados y el ángulo que forman entre ellos, o un lado y los 2 ángulos en sus extremos. ¿Cambiaría el proceso de construcción? ¿Seguiría existiendo una única solución posible? Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas